mismo procesador M1 que en el iPad Pro, compatibilidad con Apple Pencil 2 y los mismos teclados que en el iPad Pro, 5G como en el iPad Pro, las mismas horas de batería que en el iPad Pro. En fin, este nuevo MacBook Air con M1 de 2022 es el iPad Pro que necesitamos profesores y estudiantes en educación. Y nada más. Comenzamos. Bueno, como ya sabes en este canal, mucho más allá de irnos a los datos técnicos de siempre, vamos a verlo desde un punto de vista educativo, cómo los estudiantes, cómo los profesores podemos utilizar y hasta qué punto necesitamos o dónde están las grandes ventajas del nuevo iPad Air, que yo creo que ahora y así es la excusa perfecta para no tener que comprar un iPad Pro. Veremos todo, como siempre, sus componentes, cuáles son las novedades, qué tiene igual al anterior. Compararemos con el iPad Pro y con el iPad básico, pero sobre todo veremos las utilidades que nosotros, estudiantes, profesores en educación, les damos en el día a día, cómo responde a estas aplicaciones que utilizamos siempre. Y, importante, nos pararemos en el precio, sobre todo en los precios especiales que hay para educación. ¿Merece realmente la pena gastarse el doble que un iPad normal? ¿Cuál debería, por lo tanto, de comprarme? Bueno, pues al final del vídeo os daré mi valoración indicando, bueno, pues hasta qué punto merece realmente la pena comprarse un modelo u otro. Bueno, ya lo ves, este es el iPad en color blanco estrella, pero este nuevo modelo de iPad Air 5 o iPad Air 2022 tiene 5 colores que son los que estás viendo ahora mismo, y entre las grandísimas novedades está este nuevo azul que se ve espectacular también y este púrpura, además de los colores que ya son de siempre. Pero tengo que reconocer que este blanco pues luce francamente bien. En un principio parece el plateado claro de siempre, pero no, realmente tiene un tono un poquito más dorado que yo sinceramente recomiendo. Me parece un color mucho más atemporal del que no te aburrirías. Pero más allá de los colores, metámonos en lo que realmente nos importa. El procesador M1, que es la gran novedad de este MacBook Air. Estamos ante un procesador realmente de ordenador que convierte el iPad en una herramienta muy potente. Y alguien dirá, bueno, ¿y entonces para qué necesito un iPad tan potente? Pues ya lo hemos dicho en más de una ocasión y ya empiezo a hacer spoiler a mis conclusiones. El iPad básico para educación es suficiente, pero desde luego el tener un procesador tan potente lo que nos va a permitir es que sea, bueno, pues desde luego mucho más longevo en el tiempo. Pongamos la atención en las cámaras porque también hay novedades. Ya hemos dicho en más de una ocasión que no le sacamos demasiado rendimiento a nuestras cámaras en las tablets, aunque en los colegios, en los institutos, en las facultades, en más de una ocasión sí, por ejemplo, para escanear documentos. Pero más que la cámara trasera, me parece importante la nueva cámara frontal, porque como ya hemos dicho en reviews de anteriores productos, sea el MacBook Air o sea los anteriores iPad, el iPad mini, Apple por fin ha parecido enterarse que estamos en unos tiempos diferentes y las videollamadas están a la orden del día. Ahora la cámara frontal tiene ese center stage o encuadre centrado que lo que hace es, como estáis viendo ahora mismo, pues mantener siempre centrada tu cámara en la videollamada, en la videoclase que estés haciendo. Así es que incluso si eres profesor podrás levantarte, podrás moverte y la cámara te seguirá. Desde luego para mí esto es un puntazo. Otra cosa que siempre buscamos, siempre analizamos, la capacidad, la memoria que tiene. Trae dos alternativas y aquí sí que hay diferencias también con respecto al Pro. Una de 64, desde luego cutrísimo, como decimos aquí en España, para un modelo de estas características, y otra de 256. Para quien no sea necesaria esta capacidad, nos quedamos con 64, desde mi humilde punto de vista, muy poco en pleno año 2022. Pero bueno, como recordarás, aquí te pongo por aquí arriba el enlace del vídeo de Terabox, donde puedes conseguir 1 tera gratuito para tu iPad, obviamente con almacenamiento en la nube. ¿Tiene rendimiento de batería suficiente? Bueno, pues aquí sí que oficialmente no encontramos ninguna diferencia tampoco con respecto al iPad Pro. Oficialmente son 11 horas de trabajo, le demos el rendimiento que le demos, como hemos comprobado ya en anteriores vídeos, el procesador M1
no consume prácticamente batería. Una de las grandes novedades que trajo fue precisamente eso. Y, desde luego, la batería que tiene da de sobra para estar trabajando el día completo en el colegio, en el instituto, en la facultad. Bien, otros aspectos más o menos secundarios. El Touch ID es idéntico al de la versión anterior, desbloqueo por huella. Ahí sí que para mí es muy cómodo el desbloqueo facial que tiene el iPad Pro, sobre todo cuando estás trabajando, tienes que estar tocando. Con el Face ID, pues desde luego no tienes que hacerlo así. Tiene 5G, aquí sí que encontramos un nuevo componente, y los altavoces son estéreo, sí que tampoco encontramos el mismo sonido que en el iPad Pro. Hay que recordar que la pantalla no es la de 120 Hz de refresco que tiene el iPad Pro, pero a pesar de los 60 Hz sigue yendo francamente bien y en ningún momento se nota lag. Por otra parte, aplicaciones como Notion, que utilizamos muchísimo y acerca de la cual te hice un vídeo, por aquí arriba te lo dejo, pues también funcionan francamente bien. Bien, y nos vamos a las utilidades en educación, estudiantes y profesores. Realmente las aplicaciones que utilizamos en el día a día, al menos las que yo uso, ¿funciona bien? Bueno, pues qué comentar. Desde luego que va sobradísimo. Tanto los programas de ofimática, como programas para notas, como programas para videoconferencias, que ya empiezan a exigir ciertos recursos, como programas para edición de vídeos, que son los que desde luego más consumen del procesador, va muy fluido. He quedado muy sorprendido, bueno, pues como lo quedé en su día cuando vi este M1 en el MacBook Air. Con lo cual, ¿tenemos potencia suficiente? Sobradísima para lo que hacemos profesores y estudiantes en nuestro día a día. ¿Necesitamos tanta potencia? No, desde luego, a día de hoy, pero sí, bueno, pues en un futuro pues va a tardar desde luego muchísimo más en quedarse obsoleto. Y esto prácticamente me lleva a la conclusión a la que quería llegar. De los 3 modelos de iPad que tenemos hoy, el iPad 9, del que tienes también vídeo por aquí arriba, el iPad Air 5 de 2022 o el iPad Pro, ¿cuál de los 3 recomiendo para educación? Bueno, pues las conclusiones son muy similares a los 3 modelos que teníamos el año pasado. El año pasado decíamos que el iPad Pro tan solo merecía la pena para gente que fuese estudiante pues, de alguna ingeniería, que necesitase programas de renderizado, programas muy potentes. Decíamos que el común de los mortales, estudiantes o profesores, pues necesitábamos simplemente un iPad normal o un iPad Air. Bien, pero si el año pasado ya no tenía demasiado sentido, ahora menos que nunca, cuando tiene idéntico procesador que el iPad Pro, al menos hasta que salga un nuevo iPad Pro. Se calcula que dentro de medio año. Con lo cual, yo creo que los 2 modelos clarísimos a día de hoy para educación son el iPad normal, el iPad 9 y el iPad Air de la actual generación. ¿Cuál de los 2 recomendaría? Pues aquí ya sí que depende directamente de la cantidad de dinero que quieras gastarte. Con el iPad 9 es suficiente. En España son 379 €, desde luego una versión muy económica. Si estás dispuesto a gastarte algo más, sabes que el iPad Air no solamente tiene potencia de sobra, sino que va a ser muchísimo más longevo, va a durar mucho más en el tiempo. Así es que si puedes permitírtelo, pues desde luego es la alternativa absolutamente ideal. Claro que, como hemos dicho, casi nos están obligando a gastar 849 € y ya es una cifra bastante respetable, por decirlo de alguna forma. Pero no te olvides, descuento para educación, estudiantes y profesores, en torno a un 10% en función del país. Así es que el precio baja por debajo de los 600 € en la versión de 64 y por debajo de los 800 en la versión de 256 GB. En tus manos queda. Espero que este vídeo haya sido de tu interés. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!